En Al Día Noticias establecemos comunicación con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Bienvenido, ¿cómo le va la vida, señor alcalde? John Didier, un saludo muy especial a usted, gracias, vamos bien. Un saludo a todos los que nos acompañan en Al Día. Bueno, señor, pues, señor alcalde, gracias por estos minutos para los bogotanos a través de Al Día Noticias. Señor alcalde, la mayoría de las preguntas es el traslado de inquietudes que se manejan en el Consejo de Bogotá, en las calles de la ciudad, en las redes sociales y en diversos sectores de la política. Y como el tiempo es oro, pues vamos con la primera pregunta. Todas las semanas hay un reporte por parte de su administración de un positivo en la lucha contra la delincuencia, la criminalidad. Sin embargo, se sigue diciendo que Bogotá no camina segura, que fue su eslogan de campaña y su plan de desarrollo. ¿Comparte usted esta afirmación? ¿Bogotá no camina segura? Pues mire, John Didier, esto es un proceso. El proceso para recuperar la seguridad de Bogotá no es de la noche a la mañana. Y pensar que de la noche a la mañana se pueden resolver todos los problemas de seguridad, pues realmente sería engañar a la ciudadanía. Nunca se planteó eso así. Nosotros estamos avanzando por buen camino. Sé que tenemos grandes retos. Llegamos, por ejemplo, a fortalecer lo que es la capacidad de la policía. Nosotros durante muchos años se invirtió, por ejemplo, en mejorar y actualizar las capacidades de la policía. Usted vio que entregamos 214 motocicletas nuevas el pasado sábado. Hace 4 meses entregamos 139 más y seguiremos entregando una renovación del parque automotor de Bogotá y de las capacidades que necesita la policía para operar en su responsabilidad principal, obviamente, en lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, ese es un rol importante de la administración, es darle herramientas a la policía para que pueda luchar contra el delito de manera eficaz, y en eso hemos avanzado. Hemos tenido algunos resultados positivos, no los suficientes, tiene razón la gente al pedir más, pero por ejemplo, usted mira todos los delitos de hurto en Bogotá, las cifras CIEDCO, que son las cifras oficiales de la policía, se muestra una reducción en los delitos. Yo estoy hablando de hurto a comercio, hurto a automotores, hurto de celulares, hurto de bicicletas, hurto de motocicletas, entre otros. Usted me dirá, con razón, esos son denuncias. Pueden tener subregistro de gente que es víctima del delito y no denuncia. Cierto, eso es cierto. Puede ser y estamos seguros de que hay subregistro. Ahora, no hay una indicación de que ahora hay más subregistro que antes. Pero hay delitos, John Didier, donde el subregistro sí es menor. Es decir, si a una persona le roban el carro, si a usted le roban el carro, usted va y denuncia. Ese sí va y lo denuncia, tiene que tramitar el seguro, mil cosas. Y en las denuncias, por ejemplo, de hurto de vehículos, vemos una reducción de 38% este año comparado con el año pasado. Entonces, yo no creo que sea gente que dejó de denunciar que le robaron el carro, sino que realmente hay una reducción. Se ha golpeado varias organizaciones que se dedican al hurto de vehículos. Lo mismo hurto de motocicletas, por ejemplo. También la mayoría de la gente que es víctima de hurto de su motocicleta denuncia. Y ahí vemos una reducción que es del 31% comparado con el año pasado. ¿Qué no ha mejorado? Homicidios, es el delito más grave. ¿Cuál es la explicación a esta situación? Son varias. Uno, tenemos un reto grande en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de organizaciones criminales que operan en la ciudad. Hoy tenemos más producción de droga que nunca antes en la historia de Colombia y eso termina alimentando las redes criminales que operan en las ciudades, incluida Bogotá. El delito de homicidio no solamente está aumentando este año en Bogotá, está aumentando en varias ciudades del país por cuenta de ese crecimiento. Yo me reúno, John Didier, con los alcaldes de ciudades capitales, con las capitales frecuentemente. La principal queja de todos es seguridad, de todos. Todos los alcaldes de ciudades capitales se quejan con la preocupación de la seguridad. Ahí tenemos que hacer más, ya logramos revertir un poco la tendencia porque el homicidio venía aumentando a un ritmo muy marcado hasta septiembre del año pasado, tuvimos cerca de 129 homicidios ese mes, ahorita estamos por debajo de 100 cada mes. Tenemos que seguir bajando porque cada homicidio es una tragedia y cada homicidio debería poderse evitar. Pero vamos por buen camino en empezar a reducir esa tendencia y estamos trabajando con el general Cristancho para ser cada vez más efectivos. Y finalmente le menciono, un delito que el año pasado nos aumentó fue el de la extorsión. Nosotros promovimos la denuncia, trabajamos para que la gente fuera, pues, le fuera más fácil denunciar y hubo un aumento cercano al 60% el año pasado. Este año tenemos una reducción cercana, que es cercana, ya le digo, al 24% en extorsión. Entonces, vamos también por un buen camino para poder reducir ese delito y tenemos que seguir avanzando en los demás delitos. Pero el mensaje es, entiendo que falta mucho, entiendo que la ciudadanía nos exija más, entiendo que nos recuerden que nuestro lema es Bogotá Camina Segura. Estamos trabajando para lograrlo, no es de la noche a la mañana, no es en un año que se resuelvan los problemas de seguridad de una ciudad, eso toma más tiempo,
pero estoy convencido que con las herramientas que le estamos dando a la policía, con los recursos que estamos incorporando y con las estrategias que vamos ajustando permanentemente, vamos a tener cada vez más eficacia, vamos a lograr que eso que se ha logrado, por ejemplo, en términos de hurto de automotores, entre otros, se refleje en todos los demás delitos. Ujú. Señor alcalde, ¿es Bogotá un basurero a cielo abierto, como se han atrevido a afirmar desde el Consejo de Bogotá? No, eso no es cierto. Bogotá tiene un problema de basuras, sin lugar a dudas. Tiene un problema de basuras que tiene que ver con que el esquema que hoy funciona en la ciudad fue un esquema diseñado hace ya varios años. La ciudad ha cambiado en cierta forma en el funcionamiento de la misma. La pandemia generó unos retos nuevos. La forma como opera la ciudad es distinto a como operaba hace 8 años o 9 años. Por ejemplo, hay un reto que se generó adicional en el espacio público por cuenta de un aumento del número de vendedores informales por la situación económica que tiene la ciudad. Todo eso genera una situación de cambio eventualmente en cómo funcionan, digamos, esas cadenas de residuos y nos obligan a ajustar. Nosotros hemos logrado ajustar algunas cosas, nos faltan hacer otras cosas que vamos a hacer este año. El año entrante esperamos iniciar el nuevo esquema de aseo. Ese ya es un esquema diseñado por nosotros que está ahorita en este momento la primera etapa que lo que tiene que ver con las áreas de servicio exclusivo en discusión en la CRA y en análisis de la CRA. Esperamos que nos den luz muy pronto para poder avanzar en la licitación. Y ya el nuevo esquema reconocerá esos cambios a la ciudad, tendrá herramientas nuevas que no tiene el esquema actual y eso nos va a permitir mejorar. Pero yo estoy de acuerdo con la gente que nos pide, bueno, no esperen solamente al esquema, actúen rápidamente para mejorar las basuras y están ubicados en ver cómo eventualmente somos más efectivos en controlar a los operadores, en trabajar con las comunidades, por ejemplo, los comerciantes tienen un rol que jugar aquí muy importante, las juntas de acción comunal, cómo logramos trabajar con habitantes de calle, que muchas veces son los que llegan, una hora que está esperando que la recojan en el camión, la abren para buscar cosas y termina todo tirado. Eso ocurre en algunos casos. Entonces, son diferentes actores que nos están generando problemáticas, pero no es un tema de toda la ciudad, son algunos puntos críticos que tenemos identificados y que estamos trabajando para resolverlos. Sí, señor. Otro punto donde han sido muy recurrentes las críticas desde el Consejo es el tema del espacio público y de los parques, el consumo de drogas. La bancada por la vida del Consejo de Bogotá insiste en que usted le entregó los parques y los entornos escolares a los consumidores de droga. ¿Qué le responde usted a esa bancada por la vida del Consejo de Bogotá? Pues eso no es cierto. Bogotá tiene la norma, porque está vigente del 2019, no recuerdo el número del decreto, pero es del 2019, más restrictiva que hay en el país en términos de donde no se puede permitir consumo de estupefacientes. Alrededor de parques, colegios, es la norma más restrictiva que hay en Colombia. Entonces, tener las suficientes herramientas para vigilar. Entonces, yo, por ejemplo, hago un llamado al Consejo. El Consejo debería pensar también en pedir un apoyo en pie de fuerza. Hoy Bogotá tiene un pie de fuerza que es más o menos 4.000 policías menos que los que tenía hace 12 años Bogotá. Hoy tenemos 1 millón de habitantes más y 4.000 policías menos. Entonces, eso es un reto grande sobre la policía. Como yo le decía a John Didier, la ciudad está poniendo plata para dotar a la policía de herramientas, que es la que puede ejercer control en territorio. Pero necesitamos que el gobierno nacional también apoye en pie de fuerza, que sin pie de fuerza pues no es suficiente. Entonces hay un reto que cumplir y estamos trabajando para que esos espacios tengan cada vez más actividades, por ejemplo, culturales, deportivas, ocupación del espacio, que junto a la vigilancia que va a ejercer la policía en esos territorios, podremos recuperar los parques para el disfrute de los ciudadanos por completo. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil hasta el momento de ser alcalde? No, pues hay muchas cosas que son muy complejas, son todos los retos al tiempo. No estábamos también, tal vez no teníamos en radar el reto del agua que vivimos el año pasado, ya logramos superar esa situación, es el año más seco en la historia de registro del sistema Chingaza y a pesar de eso logramos superar la crisis ya y tenemos hoy, por ejemplo, le puedo decir que tenemos más del 50% del nivel de Chingaza, estamos con 31 millones de metros cúbicos de agua por encima de la curva ideal del sistema, estamos bien y vamos con buena tendencia, ese ha sido un reto grande. Y tal vez los momentos más complejos son hechos de violencia que hemos vivido, hechos de feminicidios, por ejemplo. Ese tipo de situaciones han sido los más complejos en la administración. Sí, se ha señalado que su administración no ha implementado campañas de cultura ciudadana. ¿Por qué? Sí, hemos implementado muchas. El tema de, por ejemplo, de cambio de comportamiento con el uso del agua, hoy le puedo decir que estamos por debajo del consumo que teníamos desde iniciar el racionamiento.
La proyección que tiene el acueducto es que el consumo normal, dado el crecimiento de la población, las construcciones que ha habido, etcétera, el consumo debería estar alrededor de 18 metros cúbicos por segundo según las proyecciones. Estamos en 17,2. Eso se debe a unos cambios de comportamiento de la ciudadanía. Ahí hemos logrado. Hay quienes dirán, debería haber logrado más. Bueno, es un reto, pero hemos logrado de manera significativa bajar el consumo cercano al 8,5% del agua. Estamos trabajando, por ejemplo, también en campañas que tienen que ver con el comportamiento en las vías y vamos a duplicar esos esfuerzos. En el tema de manejo de residuos, ahí tiene un rol importantísimo que jugar la ciudadanía. Hay casos donde los residuos se generan porque la gente no toma las decisiones correctas. Hay casos, no digo que sea el problema único, ni que sea tampoco la principal responsabilidad, pero eso nos debe llevar también a fortalecer las herramientas que nos permitan un cambio de comportamiento. Hay un nuevo eslogan en su administración, aquí sí pasa. Pues John Dee, es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo, por ejemplo, para que los proyectos de infraestructura se materialicen. Hay gente que ha hablado mucho de proyectos de infraestructura, poco ha hecho para materializarlos. Nosotros los estamos haciendo real. Bogotá tiene un avance del más del 53%, por ejemplo. Estamos entregando obras que usted conoce el listado, la Boyacá en el norte, a Avenida La Sirena, por ejemplo, la entregamos la semana pasada, entregamos Caracas al sur, la Avenida Las Delicias, hemos entregado, por ejemplo, la obra del Canal Córdoba, el puente de los puentes de la Boyacá, haciendo entonces sobre la Boyacá. Estamos materializando cosas, ¿no? No discurso, no anuncios, hechos reales, poner orden en la casa, entregar obras, y eso pues, es una diferencia. También en otros frentes estamos logrando cosas que sí pasen. Mientras que el gobierno nacional, por ejemplo, acabó el programa Colombia sin hambre para Bogotá, lo eliminó y dejando por fuera de ese programa 43.000 hogares. Nosotros ya empezamos a cubrir esos hogares. Los primeros 10.000 incorporados en el ingreso mínimo garantizado y los otros, los demás programas que tenemos de integración social. Entonces, aquí estamos tomando medidas que fortalecen la política social, que amplían la cobertura en la educación, que garantizan un acceso a más jóvenes a la educación superior, que logra las obras que se requiere para mejorar la vida de la gente, que trabaja también para resolver el problema de fondo del agua. Entonces, aquí sí están pasando cosas, no están pasando discursos, sino hechos, que es lo que la gente quiere. ¿Cuántas obras ha inaugurado hasta el momento? ¿Cuántas obras hemos inaugurado? Sí, señor. No tengo la cifra completa, le confieso, John Didi. La vamos a buscar, pero ahí le tengo, digamos, varios ejemplos, los que le mencioné Sí, sí. eventualmente. Por ejemplo, eh, la Boyacá al Norte es una promesa del 2013, por ejemplo, el 2013. Por ejemplo, otra obra que empezamos y que vamos a entregar este año es una obra simbólica. Usted tiene eso en el radar, por ejemplo. La calle 45 entre la séptima y la quinta. Es una obra que, aunque no lo crean, hemos iniciado, pero es una obra que se definió en el proyecto de acuerdo de valorización que presentó el alcalde Mos en su primer gobierno, en el año 95. Se cobraron a la gente en el año 1998 y no se había hecho la obra. La estamos haciendo y la vamos a entregar este año. Hemos hecho ya avance en 38 horas y hemos logrado meterle a la economía a través de los pagos que hemos hecho, cercano a 2,6 billones de pesos, sin incluir el metro. Entonces, estamos avanzando cada vez más para garantizar que entregamos las obras que la gente está esperando que se entreguen. Sí, algo hay que reconocerle es que lo hemos visto trabajar y entregar obras, es que lo hemos visto trabajar mucho, hasta en las horas de la madrugada. Lo hemos visto trabajar. ¿Por qué entonces su imagen positiva en las encuestas sigue con tendencia a la baja? La desaprobación ascendió al 52% cuando en febrero estaba en un 47%. ¿Por qué? Pues mire, yo entiendo que hay un desgaste, la gente está pidiendo más resultados más rápidamente y es normal. Y esta es la temporada vez más dura del gobierno porque es cuando estamos trabajando para destrabar cosas que se van a entregar en este gobierno. Entonces uno no debe preocuparse tanto por estar haciendo el seguimiento al día a día a una encuesta, sino en estar con gente y resolver los problemas. A gente que eventualmente, aun cuando usted resuelve, le busca el problema. Por ejemplo, hoy pusimos un mensaje diciendo que el sistema Chingaza está en 50% de avance y no faltaron los críticos que salieron a decir, ¿cómo celebra que hay apenas 50% del nivel de Chingaza? Debería estar en 100. No, pues nunca ha estado en 100 en esta temporada del año, jamás en la historia. Es más, estamos 31 millones de metros cúbicos por encima de la curva ideal del sistema. Otros dicen, no, eso no se logró gracias a usted, sino gracias a que está lloviendo. Si no llovieran, no tendríamos agua.
Pues evidentemente el sistema de abastecimiento de agua de Bogotá depende de las lluvias, no lo definí yo, así se definió, y el grueso de las ciudades en el mundo dependen de lluvias en los afluentes cercanos. Obviamente, si no, si deja de llover en Bogotá 2 años, nos quedamos sin agua. Pero eso no va a pasar, no va a pasar. Tenemos que prepararnos para que esos cambios que hay en la tendencia, nos ajustemos a ellos y estemos preparados para las temporadas de sequía. Entonces, bueno, críticos va a haber por todo. En algunos casos, nosotros obviamente tenemos mucho cuidado en atender esas críticas, en revisarlas. Creemos que tienen razón en pedirnos más cosas en seguridad, en el manejo de residuos. Estamos de acuerdo y tenemos que hacer más, pero también hay muchos que no reconocen absolutamente nada de lo que se hace y pues eso sí, pues es inmanejable. Sí. Nos estamos acercando a los 2 años de su gobierno. ¿Cuál va a ser su legado, además de continuar y terminar obras programadas y atrasadas que dejaron otras administraciones? ¿Qué dirá la historia que dejó Galán para Bogotá como su legado, como su huella indeleble? Bueno, saldar una deuda histórica en muchos frentes. Saldar deuda histórica en lo que tiene que ver con las obras que por fin Bogotá lleva 80 años esperando el metro. Lo vamos a entregar en operación de prueba. Eso no es menor. Vamos a saldar la deuda histórica con el manejo de las aguas residuales de Bogotá. Llevamos 30 años hablando de eso. Vamos a contratar la Petar Canoas y va a estar en construcción. Y eso resuelve definitivamente el problema del agua residual en Bogotá. Eso no es menor tampoco. Vamos a dar un nuevo esquema de aseo, un nuevo manejo de residuos en Bogotá que nos va a permitir resolver muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en el manejo de basuras. Eso tampoco es menor, es importante. Y hemos hecho una política social que es ambiciosa, que es moderna, que ha migrado hacia un componente que sea condicionado para que eso permita a la gente que está en situación de vulnerabilidad salir del problema que tienen y generar productividad. Y finalmente, en términos ambientales, estamos haciendo lo que no se había hecho en Bogotá. Estamos invirtiendo en restauración como nunca antes y en conservación como nunca antes. Para que se haga una idea, John Didier, vamos a multiplicar por 26 la restauración en los cerros orientales de Bogotá frente a lo que han hecho administraciones pasadas. Eso no es menor. Vamos a invertir con el Fondo Verde del Clima en conservación de 170.000 hectáreas en la cuenca de Chingaza y Sumapaz para proteger las fuentes hídricas de Bogotá. Eso no se había hecho. Entonces, son algunos elementos que yo espero dejar, digamos, listos, funcionando y permitiéndole una mejor calidad de vida a los bogotanos para que eso sea lo que vean como lo que logramos en estos 4 años, entre otros temas. Sí, señor, nos quedan 2 minutos del tiempo habilitado y le tengo dos preguntas, 1 minuto para cada pregunta. ¿Hasta dónde el gobierno de Gustavo Petro ha boicoteado, obstaculizado, estorbado a su administración? Y la segunda pregunta, ¿apoya la consulta popular del gobierno nacional? Pues mire, John Didier, yo frente al tema del gobierno tenemos diferencias evidentes. El gobierno actual nacional fue gobierno en Bogotá hace unos años y ellos quisieran tal vez tomar decisiones sobre temas de Bogotá que realmente le corresponden es a la alcaldía. Entonces, ahí ha habido un choque. Nosotros hemos tenido la disposición del diálogo permanente y la mantenemos hoy. La responsabilidad nuestra es trabajar con el gobierno nacional en lo que podamos ponernos de acuerdo por el bien de los ciudadanos y seguimos con esa tónica, pero también tenemos que defender de manera firme a Bogotá y sus proyectos, por ejemplo, defender el metro, que lo han querido parar, que lo han querido cambiar. Para nosotros eso es un error y seguiremos insistiendo y vamos a defender ese metro para que se termine y entre en operación a final de nuestro gobierno de prueba, en operación de prueba. Entonces son como algunos ejemplos, pero repito, esas diferencias no deben llevarnos, digamos, a no tener diálogo, sino a buscar siempre canales para poder lograr eventualmente soluciones. Frente a la consulta, pues mire, no me corresponde a mí pronunciarme sobre eso. Yo le digo una cosa, a mí me parece positivo en general, que se respete la Constitución y se utilicen estas herramientas que están en la Constitución. Si hay herramientas que le permiten a un gobierno eventualmente hacer consultas sobre temas que son relevantes para la opinión pública, digo en términos generales, no particularmente cualquier tema, me parece que son herramientas que tiene a su disposición el gobierno y que tiene todo el derecho a utilizar, y eso hace parte de la democracia. Señor alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, muy amable, gracias por atender a los bogotanos a través de Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Muchas gracias.